Y la tercera tentación contra la que yo les invito a luchar es contra la de la componenda. De bueno, vamos a ver si yo me salvo, si yo me adapto, si yo me organizo mi burbujita, si yo me acomodo, si yo pacto, si yo transijo, y bueno, a ver si salvo ahora la situación, y bueno, pues ya veremos en el futuro, ¿verdad? No será tanto, ¿eh? Bueno, yo creo que esto no vale. Creo que no vale, ¿eh? Y así se lo digo con toda sinceridad. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues yo creo que la propuesta pasa por 4 ideas. Primera idea: tomar conciencia de que no podemos hacer dejación de la responsabilidad que especialmente a los padres, pero también a los abuelos, a los tíos y a otros muchos, nos corresponde en la educación. Desgraciadamente, muchos padres han abandonado la educación de sus hijos y no saben lo que se les está enseñando en la escuela, ni lo que están viendo en internet, ni en qué consiste eso de física y química tan divertido que ponen en la tele. Primera llamada, por lo tanto, tomarnos muy en serio el deber derecho de la educación de nuestros hijos o de nuestros nietos. La mejor manera de defender la libertad de educación es ejercerla. No dejemos que nadie nos suplante, no dejemos que nadie nos la quite, no dejemos que nos expropien nuestro deber derecho de educar a nuestros hijos. Y cada uno tiene que, en conciencia y personalmente, identificar y discernir qué significa eso en sus responsabilidades. Qué está dejando hacer o qué podría hacer mejor para, efectivamente, convertirse en alguien realmente comprometido con la educación. Segundo, educación 2. Esto debe hacernos despertar a la importancia de la educación afectivo-sexual. Es solamente una dimensión de la educación, pero es una dimensión especialmente importante en estos tiempos para los adolescentes y que además se ha adelantado muchísimo en cuanto a la edad. Los padres hemos de tomarnos muy en serio esta responsabilidad. Y como muchas veces nos sentimos indigentes, no sabemos cómo hacerlo, nos supera, existen afortunadamente muchos programas, muchas iniciativas a nuestro servicio. Tienen ustedes aquí en Burgos un magnífico COF, Centro de Orientación Familiar, dependiendo de la diócesis, que presta un servicio impagable a aquellos padres que necesitan ayuda y apoyo en estos temas. Tienen ustedes en los centros concertados de Burgos unos programas, Aprendamos a Amar, de la Fundación Educación y Desarrollo, maravillosamente bien orientados, muy sólidos, muy bien armados desde todos los puntos de vista y que creo que responden a una visión completa de lo que tiene que ser el ser humano. Y tienen ustedes otras iniciativas, ¿verdad?, por ahí, que a lo mejor tienen menor difusión aquí en Burgos, como es Teen Star, que también merece la pena conocer y acercarse a ellas si necesitamos este tema. Y luego hay muchos libros, muchos materiales en que los padres podemos formarnos para abordar, sin que nadie nos sustituya, esta labor. Y podemos confiárselo, por supuesto, a estas entidades o al colegio, pero siempre bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestro criterio, asegurándonos que aquellos monitores que van a impartir la educación afectivo-sexual están de acuerdo con nuestra visión de lo que queremos que sea el desarrollo de nuestro hijo o de nuestra hija. Por lo tanto, llamada a despertar a la educación afectivo-sexual como capítulo fundamental en una sociedad erotizada, porque esto es así, donde se nos mete el sexo de una manera agresiva por todas partes y no digamos a nuestros hijos. Nos pasa a los adultos, pues también le pasa evidentemente a los niños, que muchas veces están absolutamente indefensos ante estas agresiones. Tercero, llamada a la participación. Estamos viviendo un momento enormemente trascendente en la vida española, donde estamos asistiendo a un intento, a través de un proyecto perfectamente estructurado y programado, de cambio de la mentalidad, de los valores y de los comportamientos de los españoles. Esto está siendo así, fundamentalmente a través de iniciativas legislativas que una detrás de otra se van sucediendo. Ahora toca la ley llamada del aborto. Esto solamente va a ocurrir si nos dejamos. Los protagonistas de la vida democrática somos nosotros. Nuestros representantes deben actuar por mandato nuestro.
Los políticos están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellos. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León está para servir a los padres, no los padres para someterse a los dictados de la Consejería de Educación de Castilla y León ni de ningún otro territorio de España. Y esto hemos de pedirlo y hemos de exigirlo. Y esto podemos hacerlo individualmente y podemos hacerlo comprometiéndonos y colaborando, cada uno según sus posibilidades, sus tiempos, sus talentos, etcétera, en todas esas iniciativas ciudadanas magníficas que tratan hoy de defender la vida, que tratan hoy de defender la familia, que tratan de defender la dignidad personal y los derechos verdaderos de la persona. Se llame derecho a vivir o se llame cualquier otra iniciativa. Esto hay que apoyarlo. Hay manifiestos, hay firmas, hay cartas al director, hay asistencia a actos, hay muchas maneras de hacer ver que somos muchos los que no estamos de acuerdo con esta máquina que se ha puesto en marcha en España. Y finalmente, llamada a la resistencia activa. Llamada a la resistencia activa. Lo cual exige un compromiso, lo cual exige un coraje superior. Porque uno se la juega de alguna manera. Y uno tiene que estar dispuesto, por sus convicciones, por su conciencia y por la libertad, a ser molestado, a complicarse la vida. Pero merece la pena, aunque todos seamos muy cómodos y a todos nos guste estar muy calentitos. Como están haciendo los padres objetores a Educación para la Ciudadanía, que con todo respeto, indudablemente porque es una decisión personalísima, hacia quien no ha querido seguir este camino, han elegido la vía difícil, pero la vía clara de resistencia a este intento de arrebatarles sus derechos. Y que afortunadamente aquí en Castilla y León están encontrando el reconocimiento de los tribunales. Permítanme ya que termine. Lo voy a hacer poniéndoles y citándoles un texto de una persona, de un hombre de moda. A todos nos llaman la atención, ¿verdad?, las personas de moda. Son de los que habla todo el mundo, los que salen en los periódicos. Lo único que suelen ser, pues gente a veces con unos comportamientos personales, ¿verdad?, chocantes, pero sin embargo a todo el mundo le gusta, le encanta, le sigue, etc., ¿no? Estos días hemos asistido a un fenómeno social, cultural y mediático raro. Y es que quien se ha puesto de moda ha sido un obispo. Se llama José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián. Y está dando un ejemplo de coraje, de valor, de coherencia, de discreción, de sencillez, que yo creo que nos marca el camino a todos, aunque no seamos obispos, no somos padres de familia, ¿verdad? Yo creo que José Ignacio Munilla, y seguramente a él no le gustaría ni un pelo esto, ¿verdad?, es un verdadero modelo de lo que significa no tener miedo en España hoy en día. De con toda naturalidad y con toda sencillez tratar de vivir en la fidelidad a lo que uno es y a lo que ha sido llamado y responder a la propia vocación, en el caso de los padres, la educación de sus hijos. Y José Ignacio Munilla escribió hace muy poco tiempo una carta preciosa. No se la voy a leer a ustedes completa, porque nos llevaría mucho tiempo, pero les recomiendo encarecidamente que la lean si tienen la oportunidad. Ahora acaba de incluirla en un libro que acaba de publicarse precisamente, ¿no?, que recoge todos estos textos. La carta se llama Todo por los hijos y tiene un párrafo precioso con el que me gustaría acabar esta intervención. Dice así: en el momento en que escribo estas líneas, unos 30.000 padres españoles han tomado esta opción. Su objeción no va dirigida al centro de enseñanza, ni al profesor ni al libro, sino al atropello de un Estado que pretende erigirse en educador moral de los hijos. Estoy seguro de que Dios bendecirá a esos padres que han decidido declararse en santa rebeldía por el bien de sus hijos. No quieren engañarse una vez más, optando por el mal menor, porque han entendido ya que cuando el mal menor pasa a ser la opción ordinaria, termina por convertirse en una inexorable cuesta abajo hacia el mal mayor. Su resistencia activa está escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de su lucha por el bien de los hijos, así como la defensa del principio de subsidiariedad frente a la tiranía de los Estados. Y cuando llegue el día de la victoria, que llegará, quienes nos hayamos quedado en segunda fila, tal vez hayamos de sentir admiración y agradecimiento, y quizá un poco de rubor y de vergüenza. Muchas gracias.